hablarse de víctimas al margen de la dinámica de grupos en una determinada sociedad de referencia? En primer lugar, decir que cuando hablamos de víctimas en el presente análisis, no nos referimos a las víctimas en un sentido puramente empírico, es decir, como cualquier persona que haya podido sufrir un daño, sino más bien a la figura de la víctima que se configura socialmente y se institucionaliza en el espacio público como tal víctima. Y en este sentido, creemos que el proceso de institucionalización por el cual una víctima adquiere identidad de víctima en el espacio público puede interpretarse o bien de modo ingenuo o no dialéctico, o bien de modo dialéctico. En un sentido ingenuo o no dialéctico, normalmente se entiende por víctima la persona o el grupo que ha sufrido un daño injusto, ya sea físico, psicológico, material o moral, como consecuencia de la acción de otro agente o de un hecho adverso, y concibiendo la condición de víctima como opuesta de modo absoluto a la figura del agresor, como si la víctima no pudiese ser al mismo tiempo agresora y viceversa. Además, desde esta concepción no dialéctica, se presupone normalmente que la víctima lo es como un hecho puro o bruto en el espacio público, al margen de la dinámica de grupos, y que por su condición de víctima tiene ya de por sí un prestigio sui generis que la hace merecedora de reconocimiento, reparación o protección casi sagrados por el sufrimiento experimentado, lo que creemos que puede ocultar en el fondo, en muchas ocasiones, el funcionamiento de un dispositivo ideológico. Como si el hecho de ser víctima te hiciese merecedor de un reconocimiento público al margen de las circunstancias que hay detrás de esa condición de víctima y de esas circunstancias que te han convertido en víctima. Sin embargo, desde una perspectiva dialéctica, y sin negar, por supuesto, el daño o sufrimiento, creemos que no puede hablarse de víctimas en abstracto. Las víctimas, como colectivo público, no preexisten a la dinámica de grupos que las constituye como tal. El colectivo de víctimas se configura como tal colectivo cuando experiencias diversas de daño, de injusticia son articuladas, seleccionadas y organizadas bajo una identidad común dentro de dicha dinámica de grupos. Y esto significa que las víctimas, en cuanto sujeto o actor político con identidad pública de víctima, creemos que solo lo son dentro de un campo de dinámica de grupos, incluso cuando el daño procede de un desastre natural, en la medida en que dicho desastre puede afectar más a unas administraciones o a otras y quedando de este modo inscrito en dicha dinámica de grupos. Y el motivo por el que las víctimas, con muchísima frecuencia, son instrumentalizadas y constituidas en sujeto político, es porque el sufrimiento otorga autoridad moral, y esa autoridad puede convertirse en un recurso en la lucha política entre grupos. Quien logra presentarse, o presentar a los suyos, como víctima, obtiene una posición ventajosa en el espacio público. Además, que un colectivo de víctimas sea reconocido por un grupo de poder en la esfera pública no significa que sea realmente homogéneo ese grupo, ni que existan otras víctimas igualmente afectadas pero no reconocidas e incluso invisibilizadas. Asimismo, el lugar que ocupan las víctimas y el significado que se les atribuye en el espacio público no es fijo, sino dinámico, y depende de cómo interactúan y se enfrentan los distintos grupos en la sociedad de referencia. Lo que quiere decir que estos colectivos, en dicha dinámica de grupos, pueden cambiar de significado, de identidad, perder relevancia frente a otros colectivos de víctimas, etc. Otro elemento importante, cuando hablamos de colectivos de víctimas, es la competencia entre memorias. La memoria pública no es neutral, sino que depende de las relaciones de fuerza entre los grupos que pueden intentar influir en la interpretación del colectivo de víctimas. De modo que algunas víctimas tienen siempre mayor visibilidad que otras al configurarse dentro de una memoria oficial. También debe considerarse, al hablar de este fenómeno, la dimensión mediática. En sociedades tecnológicamente desarrolladas como las actuales, la visibilidad de las víctimas en redes depende en gran parte de la dinámica dialéctica entre grupos, que compiten por hacer que el colectivo de víctimas que mejor sirve a sus intereses tenga mayor presencia en los medios y en las redes sociales. Por todo ello, hablar de víctimas al margen de los conflictos entre grupos dentro de una sociedad de referencia, creemos que resulta como mínimo muy problemático. El daño puede ser un hecho, sin duda, pero el significado público de ese daño
su reconocimiento y la organización de las víctimas como colectivo depende siempre o casi siempre de dinámicas concretas entre grupos sociales o políticos.